al mensaje para el día de hoy y poder ir a gusto a casa a cenar unos ricos molletes. No se crean, unos tamales. Unos tamales estaría muy rico también. Pero con bastante carne. Sí. Ya tamales pues. Pero con bastante carnita, porque luego compra uno de esos tamales que es pura masa y el que le toca un pedacito de carne es el ganador. Fíjese que estas fiestas obviamente tratan de Navidad, pero muchísima gente no sabe lo que es la Navidad. No sabe lo que significa verdaderamente la Navidad. Y estos próximos 2 miércoles, o sea, hace hoy y la próxima semana, vamos a hablar precisamente de esto. Y vamos a hablar acerca de los personajes que estuvieron envueltos en esta historia de la Navidad. Y hay 2 tipos de personajes en esta historia. Hay una parte o unos personajes que se quedaron fuera de la Navidad, que no entendieron la Navidad. Y hay otra parte, que son los que normalmente conocemos, que sí supieron y entendieron lo que era la Navidad. De ellos vamos a hablar la próxima semana. Pero hoy nos toca hablar de los que dejaron fuera a la Navidad. Así que el tema del día de hoy es que Jesús no esté fuera de Navidad. Fíjese que este tema lo compartí el año pasado, déjeme se lo digo, se lo aclaro. Y no sé si mucha gente lo escuchó, pero el Señor me hablaba acerca de volverlo a compartir porque, mire, luego me doy cuenta que yo les comparto cosas y hasta que lo ven en un TikTok, les cae el 20. Entonces voy a empezar a hacerles videitos y TikToks a ver si así. No se crea, pero sí es cierto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Lucas 2:1. Y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pero no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que quedará guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, y la podremos llevar a la práctica y así ser hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que vivimos tiempos donde nos llenamos de frivolidad, nos llenamos de comida, de tamales, de pozole, de familia. Gloria al Señor. Déjeme, le doy un dato escalofriante acerca del pozole. El pozole tiene orígenes prehispánicos y se dice que los primeros pobladores que llegaron de España les dieron a probar el pozole y les resultó delicioso. Y después se dieron cuenta que el pozole estaba hecho con carne humana.
Por eso le digo, es un dato escalofriante. Entonces el pozole original de Mesoamérica era con carne humana. Por eso es que se acostumbra ahora a la carne de puerco, dicen que es muy parecida. O sabe muy bueno, está muy bueno. Así que en estas fechas nos llenamos de pozole, tamales, comida, amigos, regalos, aguinaldos. Y usted puede verlo, lo vemos en las calles y nos damos cuenta cómo la gente anda como desatada, desesperada. Ya estas próximas 2 semanas, créame que va a ser la locura, porque todo el mundo va a andar buscando el regalo de Navidad, el juguete que no compró, el regalo de último momento, el intercambio. Va a ser una locura. Así que todavía tiene oportunidad estos últimos días, de esta semana, este fin de semana, de andar un poquito más tranquilos. Pero el problema es que nos llenamos de toda esa frivolidad y ignoramos que la Navidad se trata de Jesús. Que la Navidad se trata del nacimiento de Jesús. Y ahorita decía la pastora, realmente no se sabe a ciencia cierta cuándo fue el nacimiento de Jesús. Ciertamente no sabemos esa fecha, no hay datos concretos que nos lo muestren. Por ejemplo, en Semana Santa, o lo que conocemos como la muerte de Jesús, la pasión de Cristo, tenemos datos más exactos porque nos habla de periodos lunares y el pueblo judío sigue celebrando su Pascua en esas mismas fechas. Entonces ahí tenemos una certeza muy grande, una proximidad muy grande de lo que fue originalmente las fechas de la crucifixión y de la Pascua, que ahí está. Pero en el caso del nacimiento de Jesús no hay esos datos. Se ha tratado de buscar históricamente el nacimiento de Jesús y realmente no se tiene una claridad. El primer personaje que establece una fecha para la Navidad lo establece alrededor del año 350, cuando Constantino era emperador. Y de acuerdo a los registros, él hace cálculos y determina el nacimiento de Jesús, y obviamente eso le llaman el año cero. Sabemos que el año cero es porque ahí es donde es un acontecimiento tan grande que se parte la historia. Por eso todo lo consideramos antes de Cristo y después de Cristo. Años después, buscando históricamente documentación, se dieron cuenta que hay un error de aproximadamente entre 5 y 8 años en el año cero. O sea que el año cero, aunque ahorita estemos en el 2023, muy probablemente tenemos un error entre 5 y 8 años. ¿Por qué? Porque la Escritura, y aquí lo acabamos de leer en Lucas, nos habla de que se promulgó un edicto de Augusto César para un censo, para un empadronamiento. Y si consideramos el año cero, yéndonos regresivamente, en ese año no hubo un censo. Entonces el censo donde se considera que ocurrió y que fue al que atendió José con su mujer María, ocurrió entre 5 y 8 años aproximadamente antes del año cero. Entonces hay por ahí un error, no se sabe exactamente. Pero bueno, la idea es que nosotros tenemos que entender esta fecha como un buen tiempo para estar en familia, para poder conectarnos en familia, para poder conectarnos con el Señor. Y precisamente no dejar fuera a Jesús de esta Navidad. Así que mucha gente lo deja fuera. Y hoy, como le decía, vamos a hablar de esos personajes que dejaron fuera a Jesús. Y el primer personaje del que vamos a hablar el día de hoy, pues es nada más y nada menos que el posadero. ¿Por qué el posadero? Porque usted tiene que recordar que al llegar María y José a esa región donde iba a ser el padrón, pues llegaron en fechas donde todo estaba agotado. Ya todos los hoteles estaban llenos, hasta los Airbnb estaban llenos, estaba todo agotado.
no había dónde quedarse. Esa era la razón por la que no había dónde quedarse, porque todo el mundo estaba acudiendo para el censo. Haga de cuenta que era una convención. Todo el mundo estaba ahí y no había el suficiente alojamiento para todos. Para cuando llegan José y María, no había nada disponible. Y finalmente dice en el versículo 7, María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Este versículo es muy hermoso porque nos muestra una connotación muy importante que la vamos a ver la próxima semana. No se lo vaya a perder. Pero en este pasaje podemos ver que nació el Rey del mundo, el Rey de reyes, Señor de señores, en un establo. Y lo acostaron en un pesebre porque no habían encontrado una habitación disponible. Yo quiero pensar que si el posadero se hubiese imaginado de quién iban a ser o quién era quien venía en el vientre de esa mujer, yo creo que hubiera sacado a más de 3 de ahí de su hotel, del Airbnb, los hubiera desalojado y los hubiera puesto a ellos. Pero ciertamente él no lo supo, no lo entendía, no había habitaciones disponibles. Y lo que podemos entender es que todo estaba escrito de esa manera y se cumplió la escritura. Se cumple la escritura. Porque tenemos que entender que el verdadero regalo de la Navidad es el nacimiento de Jesús y que Él haya venido a esta tierra para la salvación de todos y cada uno de nosotros. Por eso es importante que hoy entendamos que el motivo de la Navidad, y yo sé que aquí todos lo entendemos, pero vamos a tenerlo con más claridad, es Jesús. Jesús es el verdadero regalo de esta Navidad. ¿Sí les ha pasado que hasta en los centros comerciales ponen arbolitos de Navidad con regalos así al pie de árbol? Muchos de esos regalos, o me atrevo a decir todos, o al menos la gran mayoría, están vacíos. Y están bien bonitos, pero están vacíos. También nosotros a veces en nuestras casas, en nuestros hogares ponemos así adornos, regalitos, pero están vacíos. Eso le pasa a toda esa gente que celebra la Navidad. Andan muy bonitos, muy bañados, muy cambiados, pero están vacíos. Porque no está Jesús ahí con ellos. No está Jesús dentro de ellos. Cristo es el centro de la Navidad. El posadero no tenía un lugar para Jesús. No hubo oportunidad de tomarse el tiempo y entender quién era. Siempre la gente tiene cosas más importantes en la Navidad que celebrar a Cristo, que verdaderamente entregarse a Cristo. Siempre la vida nos distrae y suceden muchas cosas en estos días de la Navidad, en nuestra vida, que no nos permiten a veces podernos compenetrar verdaderamente con ese nacimiento. Ahora, algo que también tenemos que entender es que Jesús no se quedó bebé, porque también en estas fechas la mayoría de la gente acostumbra a decir el niño Dios. No, es Jesús y no se quedó bebé. Celebramos su cumpleaños, porque es como nosotros cuando celebramos nuestro cumpleaños, pero ninguno de nosotros ya es bebé. Esa es la celebración de la Navidad, recordar su nacimiento. Es su cumple, es el cumple de Jesús, y eso es lo que tenemos que celebrar. Así que el posadero, pues es ese primer personaje que se pierde el nacimiento, que se pierde a Jesús. El posadero tenía lleno, el posadero tenía full house, y yo le puedo asegurar que muy probablemente hasta estaba contento porque tenía recursos,
porque su negocio estaba sobrevendido, pero no dejó un lugar o no tuvo un lugar para Jesús. Esto le puede suceder a mucha gente, que en estos días están tan ocupados y a veces traemos o sentimos que traemos mucho dinero que no traemos el resto del año, que dejamos fuera a Jesús. Nos enfocamos en cualquier cosa menos en Jesús. Así que no dejemos fuera al Señor en esta Navidad. El segundo personaje que dejó fuera a Jesús. El segundo personaje es el rey Herodes. El rey Herodes. Y dice en Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, ¿qué fue lo que escuchó Herodes? Pues acerca del nacimiento del rey. Dice, Herodes se turbó. En otra versión dice, se perturbó profundamente. Se turbó. Y toda Jerusalén con él. Porque si él se perturbaba y tenía seguidores, pues también todos los seguidores, ¿verdad? Se iban a perturbar. Es como cuando usted habla o hace un comentario de algún personaje político y se le dejan ir todos en las redes sociales, ¿verdad? Algo así. Entonces él se perturbó, pues la gente se perturbó también con él. Herodes, como mucha gente, y al igual que el posadero, no tenía un lugar para otro rey. Y aquí podemos leer y entender otro rey porque pues vemos el puesto y vemos la eminencia o el lugar que ocupaba Herodes como rey. Pero cada uno de nosotros también somos como Herodes en muchas ocasiones. Como cantaba el salmista Vicente Fernández, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. ¿A poco no le...? Sí. Lo que quiero que entendamos es que a veces nosotros nos sentimos reyes de nosotros mismos. No nos gusta que nadie nos diga nada. No nos gusta que nadie nos corrija. No nos gusta que nos digan que andamos un poquito mal, que andamos chuecos, que andamos cojeando, que andamos pisando la llanta chueca. ¿Qué quiere decir? Que no estamos alineados. No nos gusta. Hay mucha gente que dice, así nací, así soy, así me voy a morir. Déjeme le digo que eso es anticristiano. Porque nosotros para poder llegar a Cristo tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos significa cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestra vida. Eso significa que tenemos que cambiar. Por lo tanto, sí se puede cambiar. Y la gente puede cambiar. Pero si nosotros nos sentimos el rey del mundo, ahora aludiendo al Titanic, ¿verdad? No vamos a aceptar a otro rey. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, la verdad, aunque la leamos, va a haber muchas cosas que no la vamos a aceptar. Va a haber muchas cosas que no vamos a querer hacer porque aparentemente nos va a exponer, o vamos a tener que dejar de hacer cosas o cambiar nuestra forma de vivir. Por eso mucha gente no hace lo que dice la palabra, y si no hace lo que dice la palabra, eso quiere decir que hay otro rey en su vida. El rey Herodes, cuando escuchó que había otro rey, se perturbó profundamente. Porque él únicamente se quería dedicar a él y mandar él y lo que dijera él de la forma que él quisiera.
Por eso le hice alusión al salmista Vicente, ¿no? Él era el rey. Cuando nosotros hemos decidido gobernarnos a nosotros mismos, vaya, en otras palabras, cuando no hemos permitido que verdaderamente Jesús sea nuestro Señor, nosotros somos como ese rey Herodes, que no hemos dejado que Jesús entre en nuestra vida y que dirija nuestros pasos. Porque nosotros siempre vamos a tener una muy buena excusa. ¿O a poco no? Siempre vamos a tener una excusa y podemos echarle la culpa hasta al gobierno. Es más, hasta el frío. Por eso no voy a la iglesia, por el frío. O sea, siempre va a haber una excusa. Porque no permitimos que nadie gobierne nuestra vida más que nosotros mismos. La gente en general no le gusta que Jesús interfiera en su vida. Porque cuando Jesús interfiere en su vida, interviene en su reinado, en su voluntad, interviene en su dinero, porque ahora va a tener que compartir, diezmar, ofrendar, en su poder. No quiere compartir y que Jesús interfiera en su personalidad, en su ambición, en su agenda. En su agenda. La agenda es muy importante para mucha gente. En sus planes. Así le sucedió a Herodes. La razón por la que tenemos muchos problemas en nuestra vida o tantos problemas en nuestra vida y en nuestra sociedad es porque rechazamos al Rey. Rechazamos a Jesús. Rechazamos lo que dice su palabra. Jesús te puede estar gritando su palabra a través de las escrituras o aquí en la iglesia, pero si tú no decides hacer lo que Él dice, pues va a haber otro rey en tu vida, y ese otro reinado no va a permitir que entre el reinado de Jesús. Así que si Jesús no gobierna tu vida, pues en realidad no deberíamos de estar celebrando Navidad. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Los hombres sabios, o como nosotros los conocemos popularmente, los Reyes Magos, querían saber dónde estaba el rey. A eso se refiere este pasaje. Y llegan donde estaba Herodes y preguntan que si no sabían, oiga, no sabe dónde vive el rey. Esa fue la noticia que escuchó Herodes, por eso se perturbó. Porque se había dado cuenta Herodes que había otro rey, otro gobernante ahí en su barrio. Queremos saber de Jesús, pero no queremos y no permitimos que Jesús gobierne nuestra vida. No queremos que Él intervenga en nuestra vida. Dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otra versión dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios, ojo con esto, en quienes Dios se complace. ¿Y cómo se va a complacer Dios de nosotros? Pues cuando nosotros hacemos su palabra, cuando nosotros hacemos su voluntad. De esa manera vamos a tener paz en la tierra. Tenemos que recordar que la paz en el original, shalom, es algo mucho más que paz, así como entendemos nosotros la palabra paz de tranquilidad, sino el shalom es una tranquilidad total. En alguna ocasión yo les hablaba de esto hace ya tiempo, próximamente lo volvemos a recordar en una predicación, pero el shalom es como cuando usted puede estar tranquilo sabiendo que allá afuera está el huracán Otis, por ponerle un ejemplo. ¿Sí me estoy explicando?
Puede haber una refusilata allá afuera y usted está aquí tranquilo. Ese es el verdadero significado de shalom. Ahora, ¿quién de nosotros, nomás de oír tronidos como si fueran balazos, está tranquilo adentro de su casa? ¿Quién? Yo creo que muy pocos. Pero el que sí pueda estar tranquilo, eso es shalom. Porque estamos confiados en el Señor. O sea, ¿qué mal pueda venir que el Señor no pueda ayudarnos, cuidarnos, protegernos? Ese es el verdadero significado de paz. Y vamos a sentir esa paz, ese shalom, cuando podamos ser hombres de los cuales Dios, hombres y mujeres, de los cuales Dios se complace. Y con esto lo que les quiero decir es que necesitamos y queremos la bendición de Dios, pero se nos es muy difícil adquirir el compromiso. El compromiso es pesado. Pero el compromiso con Dios, déjame te recuerdo que su yugo es fácil, dice la Escritura. Así que lo único que se requiere es que nosotros estemos dispuestos a llevar esa carga, a recibir ese compromiso y a llevar ese compromiso. Es un compromiso con el Señor. Herodes, usted debe recordar la historia. Cuando llegan los reyes magos y le preguntan por ese rey que habrá de nacer, Herodes se perturba, se molesta, pero al mismo tiempo quiere saber dónde nació o dónde va a nacer ese rey. Pero no quería saber para ir a llevarle un regalo de cumpleaños o llevar una bolsa de pañales. No, quería saber para matarlo. Realmente él no quería saber dónde iba a nacer para ir a adorarle o conocerlo, para tener un encuentro con él, sino porque quería eliminarlo. O simplemente, como mucha gente en las iglesias quiere saber de Jesús académicamente, intelectualmente, pero no se comprometen con él. Y viene el siguiente grupo, porque este ya es un grupo, no es solamente un personaje, que se perdieron la Navidad. Y estoy hablando de los sacerdotes y de los escribas. Y vamos a leer una porción que está en Mateo capítulo 2 a partir del versículo 4. Y dice así: y convocados todos los principales sacerdotes. ¿A quién convocaron? A los sacerdotes y los escribas del pueblo. Entonces, ¿convocaron a quién? Sacerdotes y escribas. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Acuérdense que Cristo quiere decir Mesías, el ungido. Es lo mismo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego, versículo 6, nos dice la porción del profeta. Y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, para que usted no se quede con la duda, el profeta que escribió esto es Miqueas. Vamos a Miqueas 5:2. Déjame, se lo leo acá porque yo lo traigo acá en otra versión. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad.
En la versión que traigo yo aquí escrita es la Nueva Traducción Viviente y dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Sí se fija cómo nos da una idea un poquito más clara? El que se esté cumpliendo esta profecía, se esté cumpliendo esta palabra, nos habla de que existe una inspiración plenaria verbal. Quiere decir que la escritura se cumple, la profecía se cumple, porque es una palabra que viene de Dios para toda la humanidad. Y ya les había dicho semanas atrás, un par de semanas atrás, que entrando, y no sabía si íbamos a empezar ahora en diciembre o en enero, pero lo dejé para enero porque sé que ahora en diciembre luego a veces no somos muy constantes. Entonces a partir de enero vamos a hablar de profecía. Así que no se lo pierdan, vamos a hacer una serie para hablar de profecía. Así que inspiración plenaria verbal también nos habla de que es una palabra que sí fue inscrita por humanos, pero es inspiración divina que viene precisamente de lo alto, que viene de Dios. Regresando al pasaje de Mateo, nos habla de que fueron convocados los principales sacerdotes y escribas. Quiere decir que eran las chuchas cuereras del conocimiento bíblico, de la ley de Dios, que se conocían la Biblia al dedillo. Bueno, no existía la Biblia como tal, pero se conocían la ley de Moisés al dedazo. La podían recitar, se la sabían de memoria. Usted en la actualidad, y mucha gente me lo platica así, ¿verdad? Porque lo platica hasta con asombro. Conocí a un cuate, conocí a un pastor, conocí a un hermano que se sabe la palabra de memoria. Y les digo yo, qué padre, porque sí es muy bueno saber la palabra. Sí es muy bueno conocerla de memoria. Pero la pregunta del millón es: ¿y verdaderamente viven la palabra? Porque mire, es bien curioso, y no es porque lo diga yo, pero lo he visto, nadie me lo contó. Nadie me lo contó, yo lo he vivido. La mayoría de esa gente que se conoce la escritura tan a fondo, siguen buscando tan a fondo que siguen sin encontrar a Jesús. Porque piensan que llenarse la cabeza con puro conocimiento, esa es la forma de encontrar a Jesús, de encontrar a Dios. Y realmente no lo es. Sí tenemos que sabernos la palabra, no me malentienda, sí tenemos que aprendérnosla, sí tenemos que estudiarla, pero ese no es el objetivo. El objetivo es tener un encuentro con Jesús, es tener un encuentro con Dios, es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de nuestra vida. Ahora la pregunta, basándonos en esta porción que acabamos de leer de Mateo: ¿por qué, si estos sacerdotes y escribas conocían del nacimiento de Jesús, por qué no lo fueron a recibir? Y eran conocedores de la ley, y conocían la profecía, y conocían la escritura. Me imagino que se sabían a Miqueas también de memoria. Lo reconocían como profeta, puesto que ahí lo mencionan, porque así ha dicho el profeta. Entendían de profecía. ¿Por qué no fueron a recibirlo? Eso nos dice que la mayoría de la gente, o mucha gente, que aunque estudie la palabra, puede ser que no conozca a Jesús. No lo conoce. Y tenemos que entender que toda la escritura, desde Génesis hasta hasta Apocalipsis, toda la escritura
nos lleva a Jesús. Toda la escritura completita, Génesis, Apocalipsis, nos lleva a Jesús. El conocimiento de las escrituras, el conocer las escrituras nos debe de llevar a Jesús. Eso nos debe de dar un conocimiento más grande, más amplio de Jesús. Mire, hace unos días yo les recomendaba que vuelvan otra vez a estudiar las escrituras, pero vayan paso a paso, y yo les recomendaba que fueran guiándose por los salmos. Digo, por recomendar un inicio. La verdad es que a mí me gusta más recomendar que inicien leyendo Juan, porque ahí podemos ver la grandeza de Jesús y podemos ver a Jesús como Dios. Pero también los salmos nos dan una enseñanza muy hermosa, y los salmos nos dejan una enseñanza muy padre, porque por medio de los salmos nos vamos nutriendo para nuestras oraciones. Porque recuerde que los salmos son cantos al Señor, en el original son canciones dedicadas a Dios. Y la forma en que yo le recomendaba que lo hiciera es que leyera el día 1 el Salmo 1. No más, no menos. El día 1, Salmo 1. Y no lo lea nada más como una lectura recreacional. ¿Qué quiere decir eso? No lo lea como si leyera un libro. O sea, vaya meditándolo, vaya leyéndolo. Tal vez no va a leerlo solamente una vez, va a leerlo 2, va a leerlo 3, va a leerlo 4 veces, no lo sé. Lo que el Señor le vaya dando el entendimiento y la claridad. Realmente un método que yo en alguna ocasión escuché, y es lo que yo a veces hago, es que leo un pasaje y trato de meditarlo, inclusive a veces hago una oración o estoy orando acerca de ese pasaje, y luego lo vuelvo a leer, y luego lo vuelvo a leer, y es la forma en que yo me voy guiando. Eso le va dando a usted más claridad, porque si leemos nada más como novela, nos podemos aventar ahí la novela de Esther y no se nos va a pegar nada. Y pongo de ejemplo Esther, ¿verdad? Porque parece una novela. Pero si vamos leyendo pasaje por pasaje, salmo por salmo, y ahí nos podemos preguntar, ahí ¿quién es Dios? O más bien, ¿cómo veo a Dios? ¿Cómo se está mostrando Dios? ¿Qué me está enseñando Dios? O de esto que me está mostrando, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo se está mostrando a mí? ¿Qué estoy entendiendo yo? ¿Sí me estoy explicando? Es una forma en que usted puede ir abordando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es como dicen las cartas de Pablo, carta de Pablo a los Corintios, no. Es una carta de Dios a Juan, a Angélica, a Alejandro, a cada uno de ustedes. La palabra es una carta del Señor para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y así lo tenemos que entender. La palabra no es para que la entienda mi comadre, ¿verdad? ¿Cómo no vino para que escuchara este mensaje? Es para nosotros. Así que tenemos que tener verdaderamente un conocimiento mayor de Jesús, y eso nos debe de llevar a un encuentro mayor con Él. Mire lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como que está un poco confuso. Fíjese, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Lo que yo les decía hace un momento. Mucha gente piensa que estudiando las puras Escrituras van a tener un encuentro con el Señor. Dice, pero las Escrituras me señalan a mí. Es lo que les está diciendo el Señor. Las Escrituras me señalan a mí.
Sin embargo, versículo 40, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que aunque no sepamos la palabra escrita, si no la ponemos en ejecución, si no nos acercamos a Jesús, si no tenemos un encuentro con Él, no vamos a tener esa vida eterna. Así que necesitamos lo que está escrito, sí, para poder tener un mayor conocimiento con el Señor. Pero realmente lo que el Señor busca es un encuentro con Él. Así que mucha gente se pierde la Navidad porque sabe demasiada letra. De verdad. Mire, hay mucha gente que se enfrasca precisamente en averiguar la fecha de nacimiento, o que ponen en justificación, no, es que ahí no es no es la fecha de Jesús. Entonces, ¿y luego qué? O sea, ¿no lo vas a celebrar? ¿Sí me explico? No podemos perdernos a Jesús. Cuando hay demasiada letra, podemos perdernos con facilidad de Jesús. Fíjese, aun cuando ya Jesús era adulto, Lucas 4:22 dice, todos hablaban de Él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y se preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿Qué no es este el hijo de José? ¿Sí se da cuenta? A veces nos estorba tanto conocimiento. Jesús vino a proveernos salvación, a proveernos vida eterna. Pero si no entendemos a qué vino, nos vamos a perder la Navidad. Nos vamos a perder la Navidad. Jesús vino para darnos esa vida eterna, pero también Jesús vino para lidiar con nuestros pecados. Por eso es muy importante que cuando nos acerquemos al Señor lo hagamos con un corazón correcto delante de Él, dejando atrás nuestros pecados, alineando nuestras vidas, sanando nuestras vidas, cambiando, verdaderamente teniendo un cambio. Así que esta Navidad, fíjese, esta Navidad es un muy buen tiempo para poder acercarnos correctamente a Jesús. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron o ya lo hacen, pero igual es un buen tiempo para que se acerquen con gente que aún no lo hace, o que ustedes puedan dar una palabra, que ustedes puedan dar un consuelo, que ustedes puedan ayudar a que esa persona sane algo en su vida. Este es un buen tiempo. Un error muy grande que hemos tenido nosotros como pueblo evangélico es que a todos los queremos agarrar a bibliazos, ¿verdad? Paz, pero así, ¿verdad? Los queremos agarrar a bibliazos. Y podemos decirles, es que eres un hijo desobediente. Es que mira cómo eres pecador. Y es que mira que no haces caso. Pero ¿sabe qué? Muchas veces la gente que avienta más bibliazos es la gente que más necesita de Jesús. No podemos estar señalando a nadie, ni juzgar a nadie. A veces los que quisiéramos agarrar y amarrar de la defensa del carro y darle hasta el Cerro Grande, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer. O echarle piedras aquí a la Biblia, ¿verdad? Pero no es la manera correcta. Y se lo platico de esa manera porque hay mucha gente que nos saca la vuelta. Por eso le digo que es un error que hemos cometido durante muchos años. A veces nos emocionamos tanto y sabemos tanto que nos ha dado el Señor y nos hemos sentido tan emocionados, contentos, y sabemos todo lo que Él nos da, que queremos que todo el mundo lo viva de la misma forma. Pero es como los regalos, no todos se emocionan igual. No todos demuestran su emoción de la misma manera.
Así que no podemos esperar que todos lo vean igual o que se emocionen de la misma forma. Pero lo que sí podemos hacer es mostrar a Jesús en nuestra vida para que ellos quieran tener de esa vida. Y tal vez en una reunión familiar, por eso le hablo de estas fechas, en la que están todos reunidos, en las que están todos en un mismo ánimo, en las que están todos contentos, poder empezarles a compartir un poco de lo que ustedes han vivido. Un poco o un mucho. Y ese un poco o un mucho es hablar de un testimonio suyo. Cómo el Señor le ha transformado, cómo el Señor le ha cambiado. Ahora, si usted no es capaz, y fíjese, y se lo digo con todo respeto, si todavía no es capaz de dar un testimonio, entonces necesita un encuentro con Jesús urgentemente. Porque todos tenemos un testimonio, o todos debemos tener un testimonio. Al menos, es que yo antes me decían el cerillito porque me daban un talloncito y me prendía, y ya no. Eso puede ser un testimonio. Y muy grande. Antes me hacían el saludo hawaiano ahí en el Peri y los quería desbaratar. Ese también es un testimonio. O yo en el trabajo me pasaban ciertas cosas y ahora lo veo diferente. Algo tiene que haber cambiado en su vida desde que conoció a Jesús. De verdad, analícelo. Mire, a veces queremos ver esos testimonios o queremos escuchar o tener esos testimonios como esa gente que andaba arrastrándose por un vicio y que ahora fue sí, que el Señor trató con él y ahora fue levantado y ahora predica la palabra y ahora es un hombre o mujer de Dios, o que ya dejó de cantar la gasolina, y queremos esos testimonios. Queremos esos testimonios. Pero mire, un testimonio tan sencillo como el suyo de decir, es que ya no me molesto, ya no me enojo, o ya no me preocupo por esto, también son testimonios poderosos. Ahora, los testimonios económicos también son buenos. A veces no son, dependiendo del lugar donde usted esté, a veces no son tampoco lo mejor, porque luego vamos a dar la impresión de que solo por eso buscamos a Dios. Pero también son testimonios fuertes, también son testimonios poderosos. Pero lo principal es que usted pueda compartir de su vida con los demás. Que pueda la gente ver que su vida ha sido renovada, transformada, cambiada. Por eso una de las palabras más importantes del Evangelio es arrepentimiento. Porque por medio de ese arrepentimiento su vida cambia. Su vida cambia. Cuando estuvimos llevando este seminario de matrimonios, ahí lo vimos, los que asistieron, algunos de ustedes ahí estuvieron. Ustedes se pudieron dar cuenta de eso. Para poder tener un arrepentimiento verdadero se requiere voluntad, porque no es fácil. Ahorita lo hablábamos cuando nos referíamos al rey Herodes. Es transformar, cambiar cosas de nuestra vida, que nos duele, que a veces hasta por meritita vergüenza no lo queremos aceptar. Pero todos tenemos algo que cambiar. Y a lo mejor así vamos a seguir nuestro proceso hasta que el Señor nos llame. Que nos llame o que Él venga. Pero sí se puede. Tenemos que tener ese cambio. Tenemos que buscar a Jesús, tener un encuentro con Él. Y por medio de ese encuentro con Él, poder ser transformados, poder ser cambiados. Así que esta Navidad no te la vayas a perder. Si aún no has tenido ese encuentro con Él, no te lo vayas a perder.
si aún no ha sido transformada tu vida, este es un buen tiempo de que te comprometas con Él y seas transformado, y que esta Navidad sea significativa para ti y puedas dar ese testimonio. En la Navidad del 23 el Señor trató conmigo y ya cambié, ahora ya me baño. Pues sí, ¿no? Algo se tiene que notar en nosotros. En la Navidad del 23 dejé de pecar, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. Cambió mi vida mejoró, mi vida se transformó, mi vida ha sido cambiada. Vivo en armonía, vivo en paz, vivo en shalom de Dios. Que esta Navidad sea un tiempo verdaderamente de celebrar a Jesús. No nada más de pachanga. Es bueno festejar, es bueno estar con la familia, es bueno estar con los amigos, pero es aún mejor estar con Jesús. Aún mejor. La Navidad es celebrar a Jesús. Y todos tenemos que recordar que su sangre, 2023 años después, más o menos los años que hay de error que le comentaba, su sangre aún tiene poder. Su sangre aún tiene poder. Su sangre aún le puede transformar. Su sangre aún lo puede renovar. Su sangre aún lo puede sanar. Y no solo salud física, sino puede sanar sus emociones, puede sanar su vida, puede sanar la relación con sus hijos, puede sanar la relación con sus padres, la relación con su marido, con su marida. Todavía el Señor tiene poder, su sangre tiene poder, porque Él tiene la victoria. Así que Él te puede librar de cualquier situación, pero tenemos que buscar un encuentro con Él. No podemos dejarlo fuera de nuestra vida. Si lo dejamos fuera de nuestra vida, nos vamos a perder la Navidad. No podemos darnos ese lujo. La Navidad es Jesús. La Navidad es conocerle. La Navidad es Jesús. Jesús es la verdadera razón de la Navidad. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por medio de su sangre gloriosa, tú nos has dado vida. Nos has dado vida en abundancia. Queremos pedirte, Señor, que en estas fechas, en estos días que conmemoramos el nacimiento de Jesús, podamos estar en armonía, podamos estar en paz, que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas, nuestros corazones, que podamos tener esa transformación que tú buscas de cada uno de nosotros, que podamos verdaderamente tener ese encuentro con tu Hijo Jesucristo, ser renovados desde nuestro interior y no volver a ser igual. Que verdaderamente este año se genere un parteaguas por medio del nacimiento de tu Hijo Jesucristo, como lo hizo hace 2000 años. Que cada uno de nosotros podamos decir: yo era alguien antes de Jesús, pero ahora soy alguien mejor después de Cristo. Te damos ya gracias, Señor, porque tu Hijo en la vida de cada uno de nosotros nos ha marcado de tal manera que hay un antes y hay un después. Y ese después es un después de victoria, es un después de gloria para ti, porque a partir de hoy todo lo que hacemos es para darte gloria y honor a ti. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.